Si nos vamos a Venus, seguramente esta imagen es difícil de ver de Venus, más que nada esos detalles. Lo primero que nos llama la atención es que Venus está envuelto en algo, unas nubes. Claro, imaginaros que nosotros somos astrónomos y nos ponemos a ver Venus y nos damos cuenta de que hay nubes. Donde hay nubes, hay agua, ¿no? Donde hay agua, puede haber vida. Pero es que las nubes de Venus no son precisamente las nubes de la Tierra, y menos mal. Las nubes de Venus tienen un alto contenido en ácido sulfúrico. Es lo que se diría un auténtico infierno. Si nosotros comparamos Venus con la Tierra, nos damos cuenta que son prácticamente del mismo tamaño. Mercurio no tiene ningún satélite, Venus tampoco. Está a una distancia media de unos 108 millones de kilómetros. Y aquí vemos un dato interesante. 243 días negativo y 224 días en la traslación. El dato curioso es que mientras que todos los planetas giran en una dirección, Venus gira en sentido contrario. Y no voy a hacer ninguna alusión a los tópicos que hablamos de hombres y mujeres, ¿vale? Pero es curioso porque tiene un movimiento contrario al resto de planetas. Y vemos también que su movimiento de rotación sobre el eje es mayor, que el de traslación. La temperatura media, 482 grados. Aquí la noche no es fría. Es un planeta envuelto en una atmósfera, tiene mucha densidad, la gravedad es bastante similar a la Tierra, pero su atmósfera es muy densa. De tal manera que si nosotros pudiéramos vivir en una atmósfera con un alto contenido en ácido sulfúrico, también tendríamos que vencer su peso. La atmósfera es muy densa. Entonces si pudiéramos ser, seguramente no seríamos altos, sino más bien seríamos aplastados debido a ese peso. Es como estar debajo del mar. Cuanto más bajamos, mayor la presión porque tenemos el mar encima que nos oprime. Pues lo mismo pasa en Venus. La atmósfera tiene una densidad tal que sería más pesada que la Tierra. Una cosa curiosa es que, bueno, se han hecho estudios, no hablamos de las misiones espaciales en ningún momento, pero obviamente cuando uno hace una misión espacial primero se fue al sitio más cerca y después te va yendo cada vez más lejos, hasta que a día de hoy pues hay misiones que están previstas llegar a Plutón en unos años. Entonces en esas misiones, con distintos instrumentos, consiguieron eliminar la atmósfera de Venus y ver que era un planeta con montaña, volcánico, ¿vale? Y con una serie de características que, como decimos, no son muy fáciles de definir por esas dificultades que nos presenta su atmósfera. Perdón, Carnero, sí. Me pareció ver que en Mercurio la temperatura era inferior, si hacía menos calor. Sí, efectivamente. La temperatura de Mercurio es una temperatura media de 179 grados. ¿Del día y la noche? Sí, bueno, es una media, porque aquí, si nosotros consideramos la parte de sol, durante el día se superan los 300 grados, pero durante la noche bajamos bajo cero, 100 grados, más de 100 grados. Sin embargo, en el caso de Venus, es lo que se produce, lo que llamamos el efecto invernadero. Es un planeta fantástico para comprender el efecto invernadero. Debido a las características de su atmósfera, los rayos del sol entran, pero no salen tan fácil. Y entonces el planeta se mantiene caliente. De ahí que tenga esa temperatura tan alta. Cuando observamos Venus, algunos de los de aquí creo que hemos tenido la oportunidad de coincidir en una observación y poder ver Venus, nos damos cuenta que no lo vemos redondo. Cuando al principio diríamos que es lo normal. No se ve redondo por el mero hecho de que es un planeta que, al igual que Mercurio, se encuentra entre la Tierra y el Sol. Si nosotros
a la imagen anterior, tenemos Tierra, Venus, Mercurio y Sol. Los planetas, Mercurio y Venus, giran alrededor del Sol. Si el planeta, vamos a aprovechar, esto es lo que hablamos de visión espacial, pero ya os digo que es más fácil de lo que principalmente podamos entender. Si nosotros tenemos el Sol y aquí está el planeta y aquí tenemos la Tierra, cuando el Sol está alineado, para que nos entendamos, Sol, planeta interior, en este caso Venus, Tierra, es lo que se llama un tránsito, que vamos a ver luego una imagen, pero normalmente pues está en distintos puntos de su órbita. Claro, esto es de día, pero aquí hay una zona que empieza a ser la noche. Si nosotros estamos aquí, vamos, esto es la noche, y Venus está iluminado por el Sol, esta parte, desde nuestra posición, ahí empiezan los monigotes, nosotros cuando miramos Venus, hay una parte que no vemos y una parte que sí, lo mismo que si fuera la Luna. A decir verdad, cuando una persona mira Venus y Venus se parece en la imagen más o menos a algo así, por lo primero dice, anda, la Luna, porque se parece a una luna, tiene fase. Dependiendo del momento, esta secuencia me gusta mucho, no es fácil de hacer un seguimiento de las fases de Venus, y además en este caso tiene muy buen detalle, el proyector no lo refleja, pero se ve muy bien. Vemos cómo va creciendo, pero llega un momento en que llega a su máximo, es decir, no llega a ser completamente redondo. ¿Cuándo se verá Venus completamente redondo? Pues cuando pase de día entre la Tierra y el Sol. Es lo que llamamos los tránsitos. Los tránsitos se producen con Mercurio y Venus. Este es el tránsito del año 2004, 2004. Y entonces, bueno, simplemente durante el día, pues a lo mejor vosotros estáis haciendo vuestras cosas normalmente, y miráis al Sol y para nada os estáis imaginando que está pasando un planeta entre la Tierra y el Sol, en este caso Venus, porque es que no lo veis, no es como la Luna que eclipsa. Si nosotros cogemos un filtro, que hacen las gafitas estas, no sé si las habéis visto, que parecen que están hechas de papel de aluminio, pero no es papel de aluminio, que reducen la luz. De repente vemos el círculo, el disco solar, y vemos una gota negra. Los tránsitos de Venus no son fáciles de que se produzcan. Se produjo uno, como decía, a principios del año 2000, y ahora este año se produjo otro, en el año 2012. No se vio desde Canarias, por esa coincidencia que decimos del día y la noche. Y debido a esas características que hablábamos antes del planeta, de que la Tierra tiene su velocidad de traslación alrededor del Sol, que son los 365,5 días que decimos, y el movimiento de Venus, no vamos a poder verlo hasta el año 2117 de nuevo. O sea que si queréis ver algún tránsito, sabéis que tenéis que ir o a los libros o a internet. Por cierto, hay un vídeo muy impresionante tomado por el telescopio SDO, el telescopio espacial Solar Dynamics Observatory, que captó el tránsito de Venus, pero con un filtro concreto, y realmente es sorprendente. Entonces, bueno, claro, cada momento tiene su, digamos, un primer contacto. Imaginaros que el planeta viene por aquí, y el primer contacto es cuando, digamos, el planeta aparentemente toca el límite del disco solar. El segundo contacto es cuando el planeta está ya dentro del Sol y toca, digamos, el límite aparente del planeta. Tercer contacto,
cuando ya va llegando a salir, al cuarto contacto cuando ya se ha ido. Una cosa curiosa, yo digo, en el tránsito de este pasado, bueno, fue el día 7 de este mes, tampoco creéis que fue hace mucho, a principios de este mes. Una de las cosas características es que, claro, de ahí, ¿para qué me interesa saber esto? Bueno, para nosotros no, pero desde un punto de vista matemático, científico, nosotros podemos calcular a qué distancia se encuentra el planeta de nosotros, el tamaño del planeta, y hasta incluso, ya profundizando más, cuando se llega al último contacto, es decir, al segundo contacto o al tercer contacto, el Sol hace el mismo efecto que hablábamos antes de la Tierra con los eclipses de luna. El Sol atraviesa la atmósfera de ese planeta. Y aunque, digamos, si este es el Sol, y aquí estuviera Venus, aunque esté en ese límite, va a haber una línea muy, muy sutil que va a ser, digamos, producida por ese efecto de la refracción de la luz sobre la atmósfera del planeta. Entonces, bueno, es algo, como decía, curioso. No podremos verlo hasta dentro de más de 100 años, pero bueno, queda ahí. La Tierra es, pues, como decía Carl Sagan, ese punto azul pálido, es un paraíso para nosotros, aunque nosotros, bueno, tengamos una visión diferente, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esas cuestiones, vamos a analizarlo desde el punto de vista, como decía, astronómico. Pero puede dar muchos juegos. Estoy haciendo pensar de, qué bonito es nuestro planeta, qué poco lo cuidamos. La idea de este curso es que en un momento dado podamos entablar una conversación con alguien sobre astronomía y en mayor o menor medida podamos hablar de algo. La Tierra está en un sitio perfecto. Perfecto. No está ni muy cerca del Sol ni muy lejos. Ahora nos daremos cuenta que a medida que nos vamos alejando del Sol, las temperaturas van a ir bajando. Cuando estábamos muy cerca del Sol, las temperaturas eran muy altas. La Tierra es el único planeta del sistema solar que está en lo que llamamos la zona de habitabilidad. Cuando nosotros estudiamos planetas más allá de nuestro sistema solar, de exoplanetas, sí, se han encontrado a día de hoy más de 750, y eso no es nada comparado con lo que se cree que hay en la totalidad de nuestra galaxia. Pero es que unos están muy cerca, otros están muy lejos, unos no son sólidos, otros son gaseosos, otros... Es algo que aparentemente parece difícil que suceda, pero el número de posibilidades de que hayan planetas es muy alto. De ahí vuelvo a daros pie a que penséis, oye, ¿puede haber vida más allá? No lo sé, discutirlo con la persona en un momento dado, tomando una copita de vino, una cerveza, y pues yo qué sé, un buen rato seguro que pasáis, ¿no? Ahí tenemos un dato importante, la distancia media al Sol, 149.600.000 kilómetros, una UA. UA es una unidad astronómica o una AU, Astronomical Unit. Eso es la medida que se utiliza en un momento dado para medir las cosas que están dentro de nuestro sistema solar. Oye, pues esto está a 3 unidades astronómicas, 4 unidades astronómicas. Ya cuando nos vamos del sistema solar empezamos a hablar de otra medida, que son los años luz, y así es un poco como millones de años luz, y es una medida de distancia. Obviamente la Tierra no tiene comparación, lo hemos visto en los datos anteriores. A ver, pregunta de agudeza y atención. ¿El radio de la Tierra es? A ver, aproximadamente 6.000, bien, aproximadamente 6.000, un poquito más. Temperatura media sobre la superficie, un poquito más de 15 grados. Es un número bonito, la verdad, de recordar. La gravedad, hablábamos también de la gravedad de la Tierra, que era un poquito más de 9,7 metros segundo al cuadrado. Y el periodo de traslación alrededor del Sol, 365,25. Cada 4 años
Perdón, antes había dicho 365,5, es una fracción de un día, para que cada 4 años tengamos un año bisiesto. Y un dato curioso solo, el periodo de rotación no es de 24 horas, es de 23,93. Y las matemáticas son exactas. Y eso también da lugar a otras cosas. Pero, como decía, en nuestro día a día no tenemos ningún reloj que sea capaz de marcarnos 23,93, porque eso sería una locura de cara a tener, digamos, un consenso de horas, ¿no? Volvemos de nuevo a la Tierra y ahí hay una imagen realmente ficticia, pero visualmente real. El Sol, la distancia no es real. Si nosotros nos remitimos a la primera parte, cuando comentaba que la Tierra medía unos 9 milímetros en una escala que nos habíamos creado y el Sol medía 1 metro, en esa escala la Tierra estaría a unos 108 metros de distancia. Imaginaros una piedrita de 1 centímetro de diámetro a 108 metros de distancia de una pelota de 1 metro de diámetro. El Sol, cuando vimos la diapositiva aquella que segmentábamos el Sol, salía partículas, hablaba un montón de cosas. Esto es lo que, digamos, son las explosiones solares. Hay explosiones que son tan intensas que liberan una cantidad de energía que a la Tierra sería un peligro si no fuera por algo que ya mencionamos al principio, lo que hablábamos del campo magnético es nuestro escudo. Si no tuviéramos campo magnético, lo pasaríamos realmente mal, porque esas partículas cargadas enérgicamente son muy energéticas, llegarían a nosotros y sería imposible la vida. Es lo que nosotros llamamos el viento solar. El viento solar cambia de velocidad. Hay páginas, como decía, que pones viento solar y te dice pues 300 kilómetros por segundo, 400 kilómetros por segundo, dependiendo del número de explosiones, vamos a definirlo así, que se producen en su superficie. Como decía, hay algunas que son realmente espectaculares, llegando a coger una altura de 500, bueno, altura en el espacio es complicado, pero imaginaros que se alejan del Sol hasta 500.000 kilómetros. Es decir, cogemos el Sol, 695.000 kilómetros de radio, y una explosión que sea la mitad del Sol. Es realmente, nos parece maravilloso el Sol ahí, pero realmente es un infierno. Es un lugar, pero muy dinámico y muy activo. Como decía, cuando esas partículas viajan por el espacio, el viento solar, una cosa curiosa es que uno de los medios que se evalúa para viajar en un momento dado son lo que son las velas solares. Es decir, coges un dispositivo, lo lanzas al espacio, consigues abrir una superficie lo más grande posible que te permite lanzar, y entonces las partículas van impactando sobre esa vela y entonces el vehículo se desplaza. Si las partículas van a 400 kilómetros por segundo, fantástico, pero llegará un momento en que el viento solar no sea tan fuerte y te quedas así, y ya después para volver enseguida no sé cuánto tiempo tardaríamos en llegar. Pero es, como decía, una anécdota de sistemas que se pueden aprovechar este tipo de energía. Cuando esas partículas llegan a la Tierra, nos encontramos con el campo magnético. Campo magnético, su polo norte y su polo sur. Una cosa curiosa es que dicen de que el campo magnético de la Tierra se invierte, ¿vale? Es otra cosa que, si os pica la curiosidad, ¿qué es eso? Sí, que el polo norte se vuelve hacia el hemisferio sur y al revés. ¿Cómo pasa? ¿Sucede? ¿Qué pasaría? Hay desde teorías hasta especulaciones, ¿no? Pero el caso es que ese campo magnético que se produce porque la Tierra tiene en su núcleo un alto predominio de hierro que gira, genera un campo magnético, nos protege del Sol. Claro, si no hubiera viento solar, el campo magnético sería simétrico. Pero claro, aquí está pegando, aplasta el campo magnético
y por donde el viento solar no afecta tanto, pues el campo magnético se estira, se estira, se estira, se estira. Claro, el campo magnético tiene una polaridad norte-sur y estas partículas también tienen una carga. Cuando llegan al campo magnético, una cosa fascinante que es digna de ver, y si no lo habéis visto, pues avisadme y me voy con vosotros, que es lo que conocemos como auroras boreales, auroras australes en el hemisferio sur, es que esas partículas en un momento dado encuentran un punto débil de nuestro campo magnético, y esos son los polos. Entonces se produce, digamos, una atracción de esas partículas hacia los polos y vemos lo que son las auroras boreales. Si alguna vez habéis visto una imagen de una aurora boreal, son, no sé cómo definirlo, es que son luces, no la llamaría nubes, son luces que se mueven con distintos colores dependiendo de los elementos predominantes, oxígeno, etcétera, y se mueven muy rápido. Cuanto mayor es el viento solar o si se produce una explosión muy intensa, la aurora boreal llega a latitudes más bajas. ¿Os acordáis? En la primera sesión hablábamos de las coordenadas, longitud, latitud. La latitud era el norte, digamos sería, y después nos iríamos hacia el ecuador a cero. Entonces normalmente suelen estar pues sobre los 60 grados, es decir, habría que irse hacia la zona del círculo ártico o antártico para ver una aurora boreal. Obviamente, normalmente se va más hacia el polo norte porque es más fácil llegar que a la Antártida, y la Antártida también es un sitio que llegar no es fácil por ese océano que lo rodea, que es bastante tormentoso. Entonces, perdona, ¿se ven más en invierno? No, las auroras boreales se ven más en invierno en el hemisferio norte, porque es de noche. En verano vamos a tener 24 horas de día y entonces no tenemos noche para ver esas auroras. La época que suele ser interesante, pues marzo, abril, más que nada porque no estamos en el invierno de estar toda la noche de noche, es decir, todo el día de noche, mejor dicho, no hay tanto frío, hay un poquito mejor de temperatura, tenemos algo de noche, tenemos algo de día, las temperaturas son más agradables, pero sobre todo para ver auroras boreales impactantes hay que irse a verlas en los momentos próximos al máximo de actividad solar. Este año es uno de los años próximos al máximo y por eso pues nos bombardean. No sé si debe ser a lo mejor una observación mía, porque también observo determinados medios, pero continuamente imágenes de auroras boreales. Cuando el Sol no tiene tanta actividad, no expulsa tantas partículas, las auroras boreales no son tan impactantes. Y vuelvo a decir auroras boreales por el tema del hemisferio norte, pero recordad que en el hemisferio sur también se producen y serían las auroras australes. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, natural, artificiales hay unos cuantos miles, y como decíamos antes, que le dedicamos la verdad un poco de especial atención, pues tiene partes características. Pregunta del millón: ¿cómo está la Luna en esta imagen? ¿Creciendo o menguando? Vale, si la imagen fuera así real, vale. Pero cuando veamos los telescopios nos daremos cuenta que a lo mejor la imagen está invertida y en vez de parecer una D en el telescopio nos parece una C. Pero efectivamente, en el caso de esta imagen, siguiendo aquello que la Luna siempre mentía, como tiene forma de D, en realidad está creciendo. Sobre la superficie de la Luna encontramos unas zonas oscuras. Hay personas escritos por ahí que dicen que hay la cara de una persona, otro la pisa un cangrejo, otro un conejo. Yo la pisa del cangrejo, por ejemplo, en este trozo de imagen diría, pues mira, esto sería la pinza y aquí estaría, digamos, la figura. La cogemos con las zonas oscuras. Pero lo que está claro es que esas zonas oscuras que nosotros llamamos mares no son para nada como los mares de la Tierra. Son grandes llanuras de una cosa que llamamos polvo lunar muy fino. A decir verdad, era un problema para los astronautas, porque ese polvo lunar
Allí no se notaba, pero se iba acumulando y era un peso que era considerable en un momento dado cuando se llegaba a la Tierra. Y después están las zonas de cordilleras, cráteres, que realmente son impactantes. Si nosotros cogemos y tenemos un telescopio y queremos ver la Luna, ¿qué momento creemos que podría ser el mejor? Bueno, uno primero diría, bueno, la luna llena, porque así la tengo toda, y entonces puedo ver todas las cosas. ¿Vale? ¿Cierto? La luna llena, observarla a simple vista, es algo fantástico. Reconocemos los mares, Mar Frigoris, Mar Imbrium, Mar de las tempestades, los cráteres más impactantes, valga la redundancia, de los impactos más fuertes, Tycho, Copérnico. Hablaremos un poco de eso también en el tema de los programas. Pero claro, si yo ahora de repente digo, vamos a coger un telescopio y vamos a observar la luna, cuando la luna es llena, ahí dice que la luna no produce su propia luz, pero la vemos brillar porque hace el efecto de espejo, es decir, refleja la luz del sol. Por lo que comentábamos en la imagen anterior, está Sol, Tierra, Luna, está lo suficientemente lejos para que la sombra de la Tierra no produzca una eclipse de luna, y por eso la vemos reflejada. Pues si para ver el Sol utilizamos un filtro, porque la cantidad de luz es muy grande, aunque parezca exagerado, yo observaba la luna con gafas de sol cuando era llena. Es decir, me ponía con el telescopio y ponía las gafas de sol. Porque si el telescopio es muy grande, está recogiendo mucha luz y por tanto va a ser muy brillante. Creo que se ha dado el caso con alguna de las personas de aquí del curso que ha observado la luna ya cerca de estar llena y decir, encandila. Claro, nosotros estamos mirando por la noche, nuestra pupila se ha dilatado para acostumbrarse a la oscuridad y de repente me meto un fogonazo de luz y es molesto. De todas formas, aunque pusiéramos filtros, cuando nosotros vemos la luna llena, se da una cosa curiosa, que es que, bueno, de alguna manera, para que comprendamos la situación, la verdad es que déjame mirar. Vamos a volver para atrás para el reciclaje. Si esto está iluminando la luz del sol, quiere decir que la luz del sol es casi perpendicular. Es como si fuera un mediodía, ¿no? Ahora mismo que estamos cerca del solsticio de verano, fijaros en las sombras que producen los edificios, las plantas, los árboles, etc. Es una sombra mínima. ¿Por qué? Porque el sol está casi en su máxima altura y entonces casi no hay sombra. Entonces no hay relieve, las cosas son planas, ¿no? Si nosotros observamos la luna cuando está creciendo o menguando, aquí empieza ya la parte de arte, imaginaros que estos son las montañitas de la luna. Una cosa curiosa digamos, del relieve lunar es que cuando se produce el eclipse total de sol, como la superficie lunar es irregular, la luz se cuela por los valles de la luna y produce un fenómeno que se llama las perlas de Bailey. Es decir, tú ves a lo mejor el disco solar oculto completamente por la luna y en un puntito ves un punto de brillo de luz, que es la luz que se ha conseguido colar por alguno de los valles. Dependiendo de la posición, los valles serán más grandes, esas perlas de Bailey serán más características. Pero como decía, si la luz estamos diciendo que viene del sol en esta dirección e incide aquí, vamos a tener una cosa muy interesante, que es lo que vemos a los atardeceres y a los amaneceres. La fuente de luz no está perpendicular a nosotros, sino está más baja y las sombras son más acusadas. Cuando nosotros observamos la luna en un cuarto creciente, digamos, porque es el momento más cómodo, porque si no tendríamos que esperar después de las 12 de la noche para poder observarla, vamos a observar que antes de que llegue al cuarto creciente y un poquito más también se puede observar. Cuando miramos con un telescopio vamos a ver que vemos los cráteres, que la sombra de esos cráteres se proyecta dentro de los cráteres, que dentro del cráter hay una montañita que sobresale de esa sombra, es decir, conseguimos ver el relieve lunar. Y eso es fantástico. Si os gusta pintar, pues ponerte a dibujar los cráteres te da una cierta
agudeza visual, ¿no? Y consigues ver más. Con los programas informáticos veremos que puedes pasarte mucho tiempo conociendo la superficie de la Luna y realmente es entretenida y te supone 20 minutos, 30 minutos y es muy próximo. Como decía, gusta mucho la Luna por ese hecho, porque está próximo y quizás, digo quizás por esa razón, puede resultar más fácil de comprender. Vamos a hacer una cosa, más que nada para hacer después una paradita ahora a las menos cuarto, como empezamos un poquito más tarde, son las 7:30 hora aproximadamente. Vamos a mirar el último planeta rocoso, en este caso vamos a dividir el sistema solar en planetas rocosos y gaseosos. Los planetas rocosos son, repasando, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son rocosos porque son sólidos, y cuando ya nos empecemos ahora a alejar en los siguientes planetas después de la pausa, serán los planetas gaseosos, donde empezaremos por el gigante gaseoso Júpiter. Marte es el planeta rojo, relacionado en la mitología con Ares, el dios de la guerra. Ahora mismo Marte está en la constelación de Leo. No vamos a hablar de astrología, pero en algún momento, si conseguís identificar la constelación, que no podemos tocar esa parte práctica en el curso, pues conseguís a lo mejor encontrar cuál es Marte. Rojizo, ese color rojo se debe, digamos, por el alto contenido de hierro que encontramos en la superficie, digamos, ferroso, tiene un alto contenido ferroso. Y bueno, y vemos aquí una imagen tomada con un telescopio, nada de amateur, telescopio profesional, telescopio espacial, donde vemos en este caso unos valles, una serie de accidentes. Por ahí hay una montaña que es el Monte Olympus, que es el volcán más grande del sistema solar, con 25 kilómetros sobre el nivel de la superficie. Quiere decir que la base de ese volcán sería del tamaño de la península ibérica. Si nosotros nos pusiéramos al lado no veríamos la cima, sino simplemente veríamos algo como que se va hacia arriba, y a lo mejor no sería tan difícil de subir. Bueno, subir 25 kilómetros en una superficie de la península ibérica, pues bueno, simplemente la anécdota, que no es que fuera muy escarpado, sino sería una pendiente relativamente suave, pero llegando hasta esos 25 kilómetros. Cuando las primeras observaciones de Marte empezaron a ver esos canales, etcétera, hubo una pequeña cosa en la traducción que en la traducción dijeron canales, se pensaba que eran canales hechos por la persona, pero en realidad son canales hechos por el agua. Es decir, Marte en el pasado tuvo agua. ¿Tiene agua ahora? Pues bueno, Marte es uno de los planetas que tiene un par de misiones orbitando, sigue teniendo un rover, ahora preparando otras misiones para ver si hay agua. ¿Para qué? Para conocer, para tener conocimiento, y para si en un momento hay que salir de esta tierra por cualquier razón, pues poder tener, a lo mejor pensando como especie, en un sitio donde podamos ir a vivir. Entonces es muy característico. Mirando con el telescopio no veremos gran cosa. Cuando está cerca de la Tierra, pues sí podremos ver a lo mejor algunas zonas más oscuras, unas zonas más claras. Con un telescopio, fijaros que es un poquito más pequeño que la Tierra, concretamente casi viene a ser la mitad. Su distancia media al Sol son 227, entonces si queréis saber la distancia media a la Tierra, pues 227 menos 149, 80, 90 millones de kilómetros puede ser esa distancia. Nos damos cuenta que tiene una rotación similar a la de la Tierra. Como Mercurio, su atmósfera es muy débil, es decir, no tiene casi atmósfera, a causa de la gravedad, que no es capaz de aguantar y evitar que se escapen esas moléculas al espacio. Y la temperatura media, fijaros que es el primer objeto que su temperatura media ya es por debajo de cero. Otro dato curioso es que a medida que nos hemos ido alejando, la Tierra 365 días, 25, Marte periodo de rotación alrededor del Sol 686 días. A medida que nos vayamos alejando, la órbita alrededor del planeta será menor
y lo que para nosotros es un año, para el caso de Marte, vienen a ser pues aproximadamente 2 años de la Tierra. Y creo que vamos a pararlo, para tampoco apabullarlo mucho. Pensaba que iba a tener 15 minutos, pero cuando os vi que íbamos a estar 15 minutos más, pues os vi un poco roque. Yo también estoy roque. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa de 15 minutitos. Entramos a las menos cuarto, menos 10, y entonces nos empezamos a alejar del sistema solar. Conocemos. Bueno, después del café y ese aperitivo de Ader ahí fuera, yo espero que tengáis las pilas ya cargadas para aguantar la hora que queda. Carlos comentaba que tenía una pregunta. Vamos a seguir con la segunda parte, como decíamos, una horita más. Carlos. Una pregunta corta que salió a partir de un comentario que hicimos aquí en descanso. ¿Qué pasa si se mira al Sol con un telescopio? ¿Qué le pasa al ojo humano a la vista? Vale, si se mira al Sol con un telescopio y no se tiene filtro solar, una de las cosas curiosas es que todos los telescopios te vienen con una cartulina y te ponen el ojito y el Sol tachado como no mires al Sol con esto, si no utilizas un filtro solar. Los telescopios, ya sean de lentes o de espejos, lo que hacen es concentrar la luz en un foco, en un punto. Alguno de pequeño cogió una lupa y un papel, encontró el foco y vio lo que pasaba. Pues lo que pasa en una persona que pegue el ojo a un ocular de un telescopio para observar el Sol y no tenga filtro, es que va a tener una pérdida permanente de vista. Es decir, va a quemar su ojo. Hasta incluso con los filtros solares, que mucha gente dice, oye, yo con el cristalito este de soldador me pongo a mirar. Puede darse el caso que si uno está mirando mucho tiempo con algo que no está correctamente preparado para eso, nosotros no notamos que nos quema, pero sí se va acumulando y puede afectar a la vista. Entonces es muy importante, y más en este grupo que tenemos muchas personas que tienen telescopios y que realmente, digo una cosa, el Sol es fantástico, es algo que no tienes que esperar por la noche, y observar el Sol puede ser más entretenido de lo que parezca inicialmente, pero siempre con filtro. Nada de juegos y segundas oportunidades. ¿Los filtros los puedes hacer o se compran ya preparados? Sí, los filtros se compran. Hay por ahí en el mercado que te ponen unos filtros, dice, este lo pones detrás al final del telescopio y no pones nada. Mi consejo es que un filtro solar siempre tiene que estar en la entrada del telescopio, porque si tú lo que estás haciendo es reduciendo la luz después de que el telescopio haya concentrado esa luz, si ese producto, esa pieza no es de una calidad buena, que normalmente no lo es, se puede romper y entonces volvemos a tener un disgusto. Hay varios tipos de filtros. O sea, el filtro se fundamenta en una lámina que se llama lámina Miller, es como un papel de aluminio, pero esos filtros hay que tener mucho cuidado, porque esas láminas se pueden ir microperforando, se pueden ir haciendo orificios, se puede rajar. Imaginaros que está ahí, de repente hay que me caigo y lo rompo. Entonces los filtros más seguros son los que tienen un cristal delante protector. Después está ese recubrimiento dentro que hace la función de filtro, pero tiene un cristal, de tal manera que el cristal es duro y bueno, se puede ir deteriorando el material que hace la función de filtro por dentro, pero es mucho más seguro y se compra, pues yo lo que os recomiendo son tiendas de astronomía. Le dices, tengo este telescopio, dime este filtro, y te dicen, vale, este telescopio tiene un diámetro de tanto, esto es. Cuestión curiosa, cuanto más grande es el telescopio, el filtro no necesariamente tiene que ser más caro, porque si tienes un telescopio así, no necesitas un filtro así, solo necesitas a lo mejor un agujerito así de pequeño. Hasta 8 centímetros suelen ser todos filtros, pero a lo mejor ya de 23 centímetros tienes el filtro todo cubierto y solo un agujerito, que es, digamos, que es lo que entra a la luz. Eso sería para visual. Después hay otra cosa que es para observar en H-alfa, que son las protuberancias, y es otro tipo de filtro,
y esos sí son más costosos. Cuando digo más costosos son 1, 2, 3, 4 cifras. ¿Vale? Para prismáticos también bien. Para prismáticos lo que puedes hacer en un momento dado es coger y si coincide el tamaño de los filtros que vienen, los puedes poner en cada uno. Sería interesante porque así tendríamos una visión cómoda, bifocal, ¿no? Con los dos ojos. Pero muchas veces los prismáticos dependen del tamaño y lo que tienes es que hacerte la anillita, ponerle tú la lámina y todo eso, ¿no? Pero sí se podría. Y hasta incluso para observar el sol sin poner filtro, lo que podríamos hacer es coger los prismáticos, hacer que la sombra sea lo más pequeña posible para que converja, la luz del sol pasaría y si nosotros cogemos una cartulina blanca a una distancia, lo que tenemos es una proyección de la superficie del sol, ¿vale? No lo vamos a ver amarillo, pero sí vamos a ver un disco blanco y si hay alguna mancha solar veremos unos puntos negros sobre su superficie. Volvemos a decir que también dependiendo del tipo de filtro, las llamaradas y eso son filtros que se llaman filtros H-alfa y lo que te hacen es ver esos detalles concretos. Digo yo, claro, que se puede dañar también el telescopio si lo dejas solo, aunque no mire, porque bueno, decíamos de eso en el proyecto, que el calor que se concentra dentro. Claro, una cuestión es que cuando hablamos de telescopios, si alguno ha estado en el observatorio del Roque Los Muchachos y ha entrado a un telescopio, se da cuenta que dentro de la cúpula está el aire acondicionado puesto, etc. O sea, se está más fresquito. Eso es por varias razones. En el caso de los telescopios también es un profesional, es un parámetro de turbulencia, pero los espejos sufren microdilataciones, o sea, no son expansión cero como los espejos de los telescopios profesionales, sino pueden subir pequeñas variaciones y si son tubos cerrados, ahí hay calor y el calor, aire frío, aire caliente, genera turbulencia y entonces a lo mejor tú miras el cielo, una noche fantástica, pero el telescopio lleva toda la tarde a 50 grados y hasta que el telescopio no se estabilice de temperatura, esté fresquito, esté a la temperatura de fuera, tú no vas a conseguir ver una imagen nítida. Por eso no es recomendable dejar el telescopio todo el día dentro del coche, no es montarlo a las 3 de la tarde para observar a las 12 de la noche. Todas esas cuestiones marcan la diferencia en la calidad de la observación. Iba a decir un taco, es un suplicio, ¿vale? Porque uno diría, pues dejo el telescopio ahí fuera todo el día, pero no lo recomendaría por esas cuestiones. De igual manera que es electrónica, tienes ahí la electrónica en un caso que sea un telescopio pegándole el sol, tienes una pantalla que es una pantalla de que tienes tus letritas, no sé qué, y ahí le ha estado pegando el sol, eso se calienta, se te puede romper la pantalla, Estoy llegando a los extremos, aguantan caña, ¿eh? Quienes conozcan algunos de los equipos que utilizamos nosotros en la empresa y quienes me conozcan a mí saben que yo soy de los que uso las cosas y les doy uso, ¿eh? Y no le ha pasado nada, pero también hay que tener un poquito de cuidado. Bien, ¿más preguntas? Bueno, vamos a seguir. Aquí fijaros un poco de nuevo mirando los apuntes. Teníamos una cuestión que hablábamos, fijaros los planetas, los satélites, lo que decía. Si hubiéramos puesto toda esta parte de presentación en temario tendríais un libro, y libros hay mejores que una presentación de este tipo que os podéis profundizar mejor. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando habla de los planetas hay una cosa curiosa, que después veremos cuando lleguemos a Plutón, y es la definición de lo que es un planeta, que no lo tocamos al principio, pero vamos a aprovechar para empezar por aquí y después seguir ya por los exteriores del sistema solar. Aquí dice que un planeta es, según definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional en el año 2006, un cuerpo que orbita alrededor de una estrella o un remanente de ella. Es decir, puede ser una estrella que esté en el final de sus vidas o que esté en una etapa, ya veremos, de los tipos de evolución estelar y pueda tener un planeta alrededor.
Tiene suficiente masa para que su gravedad y presión estén equilibradas y puedan asumir una forma prácticamente esférica. Hasta el momento pues hemos visto la Tierra ligeramente achatada por los polos, Marte redondito, bueno, los planetas principalmente forma, como decíamos, esférica. Y el punto que hace que a día de hoy Plutón no sea planeta es que ha limpiado la vecindad de su órbita. ¿Vale? Lo veremos cuando veamos una diapositiva con el cinturón de Kuiper, veremos por qué Plutón no es un planeta y ahora lo que se cataloga como un enanoplaneta. Y entonces después dice planetas del sistema solar, pues los que hemos visto y los que vamos a ver. Y solo la cuestión de la tabla, vemos aquí distancia al Sol en unidades astronómicas, entonces tenemos ahí la conversión. Yo en la presentación puse 149 millones de kilómetros, no coincide exactamente, es una media, como decíamos, aproximada. Pues simplemente multiplicáis esa por 0,38, sabréis a qué distancia se encuentra Mercurio aproximadamente. El diámetro, pues sabemos el diámetro ecuatorial de la Tierra. El periodo orbital en años, pues si uno son 365,25, pues ¿cuánto es el de Mercurio? Pues 365,25 por 0,241, que eran esos 88 años casi. Masa, comparada siempre con la Tierra, y después los satélites. Fijaros que una cosa que no menciona en Marte, pero tiene dos satélites. Se llaman Phobos y Deimos. Se cree que son asteroides que han sido capturados, porque hay una cuestión curiosa, que es que si ahora nos empezamos a alejar del sistema solar, no sé a vosotros, pero a mí la sensación es de que de la Tierra hacia el Sol, como que bien, pero ya cuando me voy para afuera, como que parece que las cosas cada vez más lejos. Y eso es realmente cierto. La distancia entre Marte y la Tierra, pues era una distancia asumible, ¿no? Era algo dentro de los parámetros de lo que estamos hablando, pues bien. Pero es que entre Marte y el siguiente planeta, que va a ser Júpiter, hay un abismo. Pero ese abismo no está vacío, está cubierto por lo que se llama el cinturón de asteroides. Es una franja que tiene una cantidad asombrosa de asteroides. La verdad es que la cifra no lo sé, pero son muchísimos. No están todos catalogados, no están todos quietos, hay algunos que están bien, están quietitos, hay otros que, claro, imaginaros aquí lo que es el efecto. Si uno viene por aquí, el otro llega aquí, choca por aquí, después choca con el otro, y a lo mejor en un momento dado esas rocas salen de ese cinturón que llamamos cinturón de asteroides. Cruzan las órbitas de los planetas, hay asteroides potencialmente peligrosos que cruzan las órbitas. Pero no os quiero preocupar. Yo lo que digo, si en algún momento pensáis, oye, ¿y alguno puede chocar con la Tierra? Yo lo que diría es, cuando tú ves que la gente del observatorio se va de la isla, vosotros salís detrás de ellos y a donde vayan. Es el principio. El que sabe, pues tendrá que dedicarse a eso. Hay veces que hay algunos que pasan realmente cerca, ¿no? Y hay algunos que impactan, como se cree que lo que pasó con los dinosaurios, ¿no? Entonces es un cinturón de rocas, también es una parte de una escena de esas películas de ciencia ficción. Pasamos al cinturón de asteroides y te ves rocas de distintos tamaños. Digo rocas por generalizarlo, tienen distintas composiciones y hay algunas que son realmente grandes. Una de ellas es Ceres, fijaros que es esférico. Estaba diciendo circular porque estamos trabajando en 2 dimensiones la presentación, pero hablemos con propiedad, es esférico. Y son aproximadamente 1000 kilómetros. Si eso chocara contra la Tierra, da igual, podéis hacer lo que quieran. Robar un banco, robar 2, robar 3. De ahí no nos salva nadie, ni los altísimos. Entonces, como decía, es un campo apasionante. Hay muchos astrónomos, de nuevo vuelvo a invitaros a ir más allá, que lo que tienen es su telescopio en su casa y altruistamente lo que se dedican es así, cometas, asteroides, a calcular sus órbitas. ¿Cuánto les pagan? Nada. Muchos de ellos dicen que si les pagaran no lo harían, porque realmente es un trabajo que no es fácil de cuantificar. Pero gracias al trabajo de esas personas
se pueden ajustar órbitas. No es lo mismo decir, oye, esta órbita es así, que tiene un error de 0,05. Ese 0,05 puede hacer que en un momento dado colisione con la Tierra, no colisione, pase más cerca, pase más lejos. Entonces hay una gran red alrededor de todo el mundo que se dedica simplemente a hacer eso por hobby, como el que se dedica a hacer puzzles. No es comparable, pero bueno, me entendéis, es una afición, no lo hacen con trabajo. Ya nos vamos. El cinturón de asteroides hemos pasado con esta nave espacial que hemos cogido esta tarde para viajar por el sistema solar. Sin ningún problema hemos cruzado el cinturón de asteroides y empieza a cambiar la cosa, digamos, la apariencia de los planetas. Hemos dejado los planetas rocosos, hemos pasado un cinturón de asteroides. Vuelvo a decir, algunos dicen, pues ahí tenía que haber un planeta, ¿no? ¿Vale? Ahí podéis profundizar y curiosear más. Pero llegamos al primer planeta gaseoso, que casualmente es el más grande del sistema solar. ¿Se acuerdan antes de la escala aquella de 9 milímetros, 1 metro del Sol? Pues Júpiter, en esa escala de 1 centímetro, un poquito menos de diámetro, Júpiter mediría 10 centímetros aproximadamente. No está mal, ¿eh? Y la distancia a la que se encuentra Júpiter, fijaros que ya distancia media 778 millones de kilómetros. Es algo que 778 millones de kilómetros. ¿Cuántas vueltas a la Tierra tendríamos que dar para cubrir esa distancia? Si antes decíamos que el diámetro de la Tierra venía a ser 12.000 kilómetros, pues hermano, 15.000, 30.000. Podríamos pasar toda la vida dando vueltas a la Tierra y no llegaríamos a Júpiter en esa escala. Tamaño, fijaros, un poco más grande, un poco más de 10 veces la Tierra, es su radio. Dato curioso, eje de rotación 9,84 horas, es decir, es un planeta que rota muy rápido. Principalmente es una característica de los planetas gaseosos, el movimiento de rotación es un poco más acelerado. Y la órbita, pues ya nos vamos a 11 años. Menos mal que vivimos en la Tierra, nos dan un mes de vacaciones por cada año, porque si nos dieran un mes por cada año de Júpiter, pues seguramente cambiaría la escala, no sería un mes, sería un mes multiplicado por algo más, pero bueno. Y empiezan las características. Temperatura media, seguimos bajando, menos 120 grados. Menos 120 grados de media, y ahora bien, un dato curioso, una gravedad bastante alta. ¿Acordáis que la del Sol era de 27 y esta es de 22? A decir verdad, esto no está esto simplemente son reflexiones para que la materia gris se nos active. El sistema solar es algo raro, pero no raro por el hecho de que hayan planetas y haya un planeta de eso que se llama la Tierra y ahí haya vida y demás. Es raro porque en nuestra galaxia no es fácil encontrar una estrella solitaria. Normalmente las estrellas son sistemas binarios, triples, cuádruples, es decir, se agrupan las estrellas, no hay solo una estrella. Entonces, las características de Júpiter es que a Júpiter le faltó, por supuesto, le faltó mucho, pero es lo que digamos que podía haber sido la estrella que le faltaba a este sistema solar. Eso hubiera sido realmente imposible, porque si nosotros estamos entre el Sol y Júpiter hubiera sido una estrella, en la Tierra no se podía haber vivido, ¿no? Pero es simplemente comentarios que hay, como digo, en algunas reflexiones de algunos libros, que dice que si hubiera sido un poquito más grande, bien podía haber sido una estrella. Cuando observamos Júpiter, a simple vista vemos un punto de luz. Si no lo sabemos, no necesariamente lo identificamos, nos ayudamos de determinadas herramientas, pero ya sea con unos prismáticos, si tenemos buen pulso conseguimos ver el punto de luz y alrededor unos puntitos, y ya con el telescopio, pues al ser una imagen un poco más estabilizada y podemos un poco seguirlo,
pues nos damos cuenta que alrededor de ese planeta hay satélites. Pero no son 4, son más de 60. Lo que pasa es que los 4 principales, que se llaman los 4 satélites galileanos, en honor a Galileo Galilei, porque fue el currante, hablándolo claro. Antes ellos lo que hacían es que se sentaban en el telescopio, se ponían a mirar y se pasaban noche tras noche, noche tras noche. El ejercicio de la observación marca la diferencia. Cuanto más observas y más te preguntas, más, digamos, puedes tener posibilidades de encontrar una respuesta. Entonces, a la raíz de observar durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo ese planeta y ver que esos puntos iban cambiando de posición, dice, esos puntos brillantes alrededor de Júpiter son la Luna lo que es a la Tierra, es decir, satélites. Los satélites principales son Io, Calisto, Ganímedes, Europa. El más pequeño, ¿sabéis cuál es? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Positivo. Vamos. Pues no te creas que por mucho, es por poquito, pero sí, es Europa y después veremos una escala más con los otros. Una cosa curiosa que aquí está esta pequeña mancha es que sobre la superficie de Júpiter, volviendo de nuevo atrás, se caracteriza una serie de bandas. Son bandas de nubes que dependiendo de los elementos pues se agrupan en esas bandas, las bandas ecuatoriales, tropicales, subtropicales, y concretamente en una de las bandas aparece una especie de óvalo que realmente es una tormenta que llevan observando desde hace cientos de años, una tormenta que perfectamente podríamos poner un par de 2 o 3 tierras ahí dentro, con vientos huracanados, y que realmente está ahí, como si fuera un huracán constante. Hay veces que aparecen otros huracanes, se ha producido en el pasado en la misma banda uno pequeñito que se acercaba, y imaginaros los científicos, ¿qué pasará? ¿Se hará uno más grande? ¿Se disipará? Permite con esos fenómenos estudiar también el comportamiento de los vientos en Júpiter. Como decíamos, esto en superficie. A medida que nos vamos profundizando en el planeta, ya es más difícil comprender cómo se comporta. Y este que gusta mucho, Saturno, un planeta gaseoso también de los planetas exteriores, de lo que estamos hablando, y por supuesto sus anillos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En el caso de Saturno, sus anillos son fácilmente visibles por nosotros con un telescopio. Esos anillos ya los veremos que no son sólidos, son rocas de distinto tamaño, unas pequeñitas, otras más grandes, del tamaño de coches, lavadoras, para que os hagáis una idea, no que sean rocas muy grandes. Después hay una cosa ahí en esos anillos que son las lunas pastores. Es realmente fantástico con las misiones que hay ahora mismo cerca de ahí, ver cómo la luna, una luna de Saturno, hace con su desplazamiento esa gravedad de guía pastor para mantener el equilibrio. Son los que vemos, pero Júpiter también tiene anillos, y Urano. Lo que pasa es que esos anillos no son observables por nosotros, hay que trabajar con otros filtros. Y Saturno, como decía, es un planeta que ahora mismo es visible por la noche. Concretamente al principio de la noche viene a estar en dirección sur, cerca de la estrella Spica, en la constelación de Virgo. Y amigos, las distancias aquí parece que no tienden a una proporción. Cuando nosotros en un momento decimos, este es el Sol y aquello es el final del sistema solar, no sé por qué, pero muchas veces se tiende a pensar que están a la misma distancia unos de otros. En la última imagen veremos como realmente no hay una proporción, y mientras que los planetas rocosos están muy pegados al Sol, los planetas gaseosos cada vez están más separados. Característica de nuevo un planeta gaseoso, periodo de rotación muy rápido, y 29 años que tardamos en dar una traslación en Júpiter alrededor. Temperaturas también medias bajo cero,
pues más o menos viene a ser un poquito más pequeño que Júpiter, pues vendríamos a decir entre unos 8 centímetros, 9 centímetros aproximadamente, y como decía, una gravedad parecida en este caso a la de la Tierra, muy próxima. Si nosotros cogemos los anillos, que esto no es fácil de observar, también depende de la posición en la que se encuentren los anillos respecto a nosotros, pero si consideramos que los anillos están aquí, ¿os acordáis el primer día que hablábamos del eje de la Tierra, que dependiendo de la estación, unas veces estaban mirando hacia adentro, otras estaban mirando hacia afuera, ¿no? Pues los anillos son igual. Si imaginamos que allí está la Tierra y los anillos están así, vale, perfecto. Pero es que si yo me voy para aquí, ya no ves los anillos completamente, los ves más delgados. Dentro de unos años, 2013, 2014, si los mayas nos dejan llegar y todas estas cosas, y más que los mayas, pues como dice el chiste, se equivocaron los mayas, nosotros no nos preocupamos de llegar a final de año, sino a final de mes. Pues dejando esa anécdota a un lado, 2014 los anillos estarán en una posición favorable desde el punto de vista de la Tierra y veremos que hay distintas divisiones. Y cuando vemos esas divisiones y esa división de anillos, lo primero que es contra, ¿y por qué no empezaron A, B, C, D? Pues por el mero hecho de que cuando observaron la primera vez no se dieron cuenta que aquí había un anillo D y que el anillo F estaba aquí. Es decir, ¿cuál fue el primero que vieron? El anillo A. Pero en determinados momentos se dieron cuenta que ese anillo no era una sola, digamos un solo anillo, se caracteriza un poco también la división de anillos por composición, densidades, sino que había una línea que se llama la división de Cassini, que en condiciones de buena turbulencia y con un telescopio no muy grande, vuelvo a decir, con el que a mí me gusta usar, que es este de 8 centímetros refractor, porque lo he podido ver en condiciones de buena turbulencia atmosférica, había una línea, aparece el anillo B, aparece el anillo C, el D, y después ya aparece esta otra división por ahí, que es la división de Encke, que es así que, bueno, yo no he conseguido ver, ni imaginándome, pero está ahí porque, como decía, al igual que en Marte, en Júpiter, en Venus, se han enviado misiones que lo que han tratado es de acercarse a los planetas para comprender mejor lo que son. Entonces, como decía, es un planeta realmente, desde un punto de vista de observación, muy atractivo, resuelve. Yo digo en un momento dado, por experiencia, les pongo la Luna, les pongo Saturno, Marte no, porque Marte es un punto de una caja, no por tal, pero hay que tener ilusión por tratar de ver detalles y un poco de experiencia. Júpiter también suele gustar, y da igual a una persona que le enseñes una galaxia que está a 35 millones de años luz, que se está comiendo una a la otra, que había idealismo cósmico. No. Como todo, tenemos que empezar de lo más cerca hacia lo más lejos. No podemos comprender lo lejano si no comprendemos lo que está cerca. Y eso es algo fundamental, ¿no? Una cosa curiosa, que dentro de las lunas que hay encontramos en Saturno, alrededor de Saturno, también son más de 60. Hay una especialmente interesante para los científicos que se llama Titán, porque estaba envuelta en una atmósfera. Entonces, volvemos a decir, debe ser esa curiosidad innata en la especie que hay detrás de eso. ¿Qué hay? Pues nada, la misión Cassini-Huygens lo que hizo fue una parte de esa misión se quedó orbitando alrededor de Saturno y otra lo que hicieron es que la lanzaron sobre la luna Titán. Una cosa que para mí es digno de admiración es cómo conseguir que algo así llegue a algo así cuando yo me muevo a esta dirección, lo otro se mueve a la otra dirección y toda la gravedad. Es decir, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna? ¿Por qué no se va a Marte? ¿Por qué no se va ahí? Porque tiene que haber un cierto grado de locura y mucha confianza en los cálculos. Es decir, misiones, no hemos hablado de cometas, pero hablaremos, se manda una sonda que impacta para ver de lo que está hecho ese cometa.
Daros cuenta que es un cuerpo minúsculo en el espacio, nosotros lo lanzamos y tenemos que interceptarlo. Son realmente trabajo complejo, ¿no? Como decía en el caso de Titán, pues se lanzó y se dieron cuenta, hay nuevas imágenes que se descubren lagos de metano, ¿vale? Líquido, en este caso metano. Y como decíamos antes, nosotros interpretamos la vida de alguna forma, pero la vida puede expresarse de muchas diferentes, porque sin ir más lejos, a 3.000 metros de profundidad en esas, digamos, chimeneas naturales en el fondo de los océanos, nos encontramos mejillones y animales sorprendentes. Como decía anteriormente, el espacio es muy grande y cuesta realmente decir, oye, ¿hay vida más allá? Hombre, queremos creer que sí, pero es que encontrar una bacteria en un planeta que está a 1.400 millones de kilómetros, pues como que no debe ser muy sencillo. Y eso es una cosa que es lo que tienen los científicos, es decir, ellos quieren creer, pero hasta que no tienen la prueba no pueden decirlo. Y no quiero irme a la astrología ni a la parte metafísica, pero partamos del principio de que si nuestra galaxia tiene 100.000 millones de estrellas y nuestra estrella es una estrella de esas 100.000 millones y giran varios planetas, hemos conocido 750 exoplanetas, no hemos conocido nada. Las nuevas teorías dicen que tienen que haber en nuestra galaxia al menos 100.000 millones de exoplanetas. Si contamos los miles de millones de galaxias que hay en el universo, nos remitimos a la novela de Contact, o más sencilla aún a la película de Cuánto espacio mal aprovechado. Pero podemos decir, eso ya es irnos un poco a ufología y demás. Seguimos el viaje, nos estamos acercando al final, estáis así ya tal, media horita es lo que nos queda, quizás un poquito menos. Ese punto azul también pálido, podríamos pensar que es como, ha sido como Venus, como Titán, que tiene una atmósfera, pero en este caso Urano es un planeta también gaseoso. Uy, ya las distancias ya me dan hasta agujetas, mirarlas, 2.800 millones de kilómetros. Periodo de rotación también, bueno, en este caso tiene una particularidad por el eje, pero también sigue teniendo un periodo de rotación bastante rápido. La órbita alrededor del Sol, 84 años, temperatura media menos 210 grados. Y creo que de Urano no he puesto nada más, porque es lo que decimos. ¿Qué es lo que sabemos de Urano? Pues lo que sabemos de cuando hemos lanzado una misión a Júpiter y de repente decimos, pues ya que estamos aquí vamos a seguir hasta allá. Pero lo que llegó a Urano llegó con una tecnología de hace 30, 40 años y realmente no sabemos mucho más. Con los grandes telescopios solo vemos un punto azul pálido y es muy complicado. Por eso de ahí quizás esas imágenes ya parecen a veces hasta antiguas, porque lo son, ¿no? El otro planeta y último que encontramos en el sistema solar es Neptuno, es un poquito más azulado, alto contenido también de gaseoso, metano, este tipo de elementos. Y bueno, aquí hay una especie de manchón que pudiera ser de la fotografía, pero es también una especie de tormenta que hay sobre la superficie. En el caso de la tormenta de Neptuno hay veces que se presenta y veces que no. Y es, como decimos, otro de los planetas de los que podemos saber muy poco, debido a que son 4.500 millones de kilómetros. 4.000 millones de kilómetros. Y recordar que en esta sesión estamos hablando de nuestro sistema solar, que gira alrededor de una estrella dentro de esos 100.000 millones de estrellas, millón arriba, millón abajo, que se calcula que puede tener nuestra galaxia, la Vía Láctea. Órbita alrededor del Sol, 164 años, temperaturas bajo cero, gravedad, rotación. Y se acaban los planetas, ¿no? ¿Nos vamos ya? No, no os voy a dejar ir tan pronto, sé que tenéis ganas de más. Y vamos a repasar solo un par de detalles más que tenemos que ver,
porque después de Neptuno encontramos otro cinturón, en este caso se llama el cinturón de Kuiper, tiene otros nombres, pero Kuiper es el que más se usa, y se cree que ese cinturón es el origen de los cometas de corto periodo. Hablaré después un poco de lo que son los cometas de corto periodo, pero fijaros una cosa interesante, que aquí ya tenemos más o menos una pequeña representación, el Sol al centro, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y de repente encontramos la órbita de Plutón, que va a ser otro aspecto característico para la decisión de considerar ese planeta ya no un planeta, sino un enano planeta, y es que su órbita está inclinada, es decir, tiene una inclinación más acusada que el resto de los planetas, que en determinadas épocas del año, cuando Plutón era un planeta, no era el último planeta del sistema solar, sino que lo era Neptuno, porque su órbita entraba por dentro, y también porque su órbita se encuentra dentro del cinturón de Kuiper. Entonces, como no ha limpiado, si nos acordamos en la definición de lo que era un planeta, su órbita, pues lo hemos catalogado. Como decía, el cinturón de Kuiper se cree que vienen los cometas de corto periodo. Ahora veremos que eso de cometas de corto periodo y largo periodo. Y bueno, y ahí vemos algunos objetos. No necesariamente tienen que ser esféricos, pero es una representación más que nada para que veáis el tamaño de Plutón con otros objetos. La verdad es que hay algunos que se ponen unos nombres fantásticos. Yo solo puse hasta el año 2000 algunos ejemplos. Caronte es uno de los satélites de Plutón, y como decía, bueno, simplemente son cuerpos que orbitan alrededor de la estrella que llamamos Sol. Los cometas, eso es realmente algo fantástico, no confundirlo con estrellas fugaces. Si vamos de nuevo al temario, vemos que en la parte de teórica que pusimos, al final hablamos asteroides que hemos tocado, hablamos los cometas, los meteoros y las estrellas fugaces. Un cometa no es una estrella fugaz. Un cometa son rocas, más que rocas vamos a hablar con más propiedad, un cuerpo que se encuentra lejos del Sol, que se cubre de hielo, tiene contenido rocoso, hay de distintos tipos, hay cometas que tienen distintas órbitas, hiperbólicas, parabólicas, y como decíamos, bueno, ahí hablan de son cuerpos celestes con gran excentricidad, ¿vale? La excentricidad es, digamos, la forma de la órbita, ¿no? Ahí es donde hablamos los cuerpos de los cometas de corto periodo y largo periodo, y ahí hablan la distancia a la que se encuentran de 5 a 10 unidades astronómicas. Una unidad astronómica, como decíamos, 150 millones de kilómetros, 1500 millones de kilómetros aproximadamente. Y algunos diréis, contra, pero si el cinturón si Neptuno estaba a 4.000 millones de kilómetros y esto está diciendo que está a unos 150 por 10 son 1500, entonces ¿qué hay más cerca? Sí, es que no creáis que entre Júpiter y Urano aquello está limpio. A decir verdad, en el año 94 un cometa se acercó demasiado a Júpiter, recordar que tenía mucha gravedad, lo capturó, se llamaba el Shoemaker-Levy 9, más que nada por los descubridores, y lo que hizo es que desfragmentó ese cometa en trozos y cayó sobre la superficie del planeta, dejando unas huellas significativas. Júpiter es un gran atractor, es decir, Júpiter altera mucho la gravedad de los cuerpos menores de este tipo. Y como decíamos, los cometas se diferencian entre los de corto periodo y los de largo periodo. ¿Cuáles creen que son más espectaculares? ¿Los de corto periodo o los de largo periodo? Bueno, yo digo siempre que las cosas que se hacen de rogar pues suelen ser más espectaculares. Muy bien. Uy, cola, qué propiedad, qué fundamento. Muy bien, hablaremos de las colas de los cometas.
Este cometa es del año 2005, fue tomado por un amigo desde aquí, desde las islas. Se llamaba el cometa Maslow, cerca de un cumulito bastante bonito cerca de la constelación de Tauro, que se llama las Pléyades. Es un cometa de corto periodo. Otro cometa de corto periodo que veremos ahora es el Halley, y tiene 76 años de periodo, es decir, cada 76 años se acerca a la Tierra. Pero después están otros cometas como el Hale-Bopp del 97, el Hyakutake, bueno, son realmente espectaculares. ¿Por qué? Porque mientras que, por ejemplo, un cometa de corto periodo puede tener 4 años de órbita, es decir, que pase cada 4 años no significa que veamos un cometa fascinante en el cielo, porque quiere decir que en ese momento pues tampoco es que tenga gran cantidad, vamos a decir, de hielo alrededor, sino como está cada 5 minutos acercándose, vamos a poner 5 minutos una escala de tiempo para que lo comprendamos, 5 minutos acercándose al Sol, pues que no le va a dar tiempo a que se genere, digamos, ese hielo que puede acumular en su viaje por el espacio exterior. Entonces, hay muchos cometas que a lo mejor esta noche dices, oye, ¿se ve algún cometa? Sí, unos cuantos. Puedes fotografiarlos y los tienes catalogados y todo, y eso. Y se ven colas. Los astrónomos amateurs, vamos a decir, aquellos que eran apasionados de observar el cielo por el mero hecho de la pasión que los mueve, tienen su catálogo de cometas. Y hay una cosa realmente apasionante, y es que un compañero de Tenerife, pues una noche estaba, pues, decide, ¿cuál observo? Este y este. ¿Por qué? Porque sí, porque cumple con las características de mi telescopio, ¿no? Estaba observando y de repente ese cometa, digamos, explosionó, es decir, aumentó de brillo y captó el brillo. Y pasó de ser algo que no se veía a ser algo que se veía como un borrón en el cielo pequeñito. No eran como esos cometas que decimos de largo periodo del Hale-Bopp, que son realmente espectaculares. Pero hay muchas cosas ahí fuera que porque no los veamos no significa que existan. Y en el caso de los cometas de largo periodo, como su palabra indica, tardan más en volver, pueden tardar miles de años. Y entonces, claro, cuando vuelven primero no sabemos cuándo van a aparecer hasta que están realmente cerca. Y volverlos a ver prácticamente en una vida es imposible. Entonces cuando ahí había uno que era el Magnau, que se vio desde el hemisferio sur, y desde el hemisferio norte se veía la cola, no veíamos todo, son realmente espectaculares. Yo creo que el Hale-Bopp fue uno también que llamó mucho la atención, y en este caso pues tenemos lo que es la cola de material y la cola iónica, ¿no? La cola, una cosa curiosa de los cometas, digamos, es, ahí está el Sol, yo me voy acercando, el calor va pegando y yo me voy, no descascarillando, pero se va evaporando los materiales que hay, y como hay espacio, pues eso se empieza a esparcir, ¿no?, por detrás de mí. ¿Os acordáis que hablábamos una cosa al principio del Sol y el viento solar? Pues imaginaros que si yo soy el cometa y la cola mía, y ahí está el Sol, está ahí, quiere decir que cuando yo esté aquí y el Sol está ahí, la cola no va a estar ahí, sino la cola va a estar siempre en sentido opuesto al Sol, porque es el viento solar el que crea esas colas, ¿no? Que esas colas llegan a ser increíblemente grandes. Ahí creo que en el caso de los cometas, pues bueno, hay dos tipos de cola. La que vemos normalmente son las partículas, pero después también aparece esa blanca que es de Na de sodio, que es la iónica. Halley, quizás el más, no sé, emotivo para muchas personas, tanto que les guste la astronomía como que no. Imaginaros una persona que diga, oye, esa roca va a volver dentro de 76 años. Vuelvo a decir, son personas que no me puedo imaginar la cantidad de cosas que se le pueden pasar por la cabeza de cálculo para determinar que un cuerpo puede tener una órbita de 76 años y volver a pasar. Entonces, bueno, ese fue el cometa Halley, que vuelvo a decir, no es que sea realmente impactante, pero es emotivo por ese hecho de que si uno se cuida bien, y a lo mejor con 12 años lo ve,
pues si se cuida bien puede verlo 2 veces en su vida, ¿no? Bueno, ya sabéis, hasta el 2062, dieta sana y a ver el Halley. Entonces, bueno, fue lo que decía. Él comentaba que era un visitante regular y que regresaba cada 76 años. Y bueno, y puse Plutón, el desconocido por su distancia, porque ya no es un planeta, ya no es un planeta, no es un objeto, al igual que Urano, Neptuno, que tú, aunque tengas un telescopio, dices, voy a poner Urano, voy a poner Neptuno, voy a poner Plutón. Si vosotros tenéis un telescopio y o sabéis localizar por coordenadas dónde está, ponéis el campo de Plutón y nada, no ves nada. A lo mejor es un punto de eso, pero no es fácil. Imaginaros de nuevo el trabajo de que en un momento dado, en el pasado, ellos están diciendo, oye, tiene que haber un planeta X, ¿no? Ahí tiene que haber algo, porque altera la gravedad de esto. Imaginaros placas fotográficas de estas así en plan grandes, ponerse a mirar, puntos, este punto está donde mismo, sí, este punto está donde mismo, sí, este punto está donde mismo. ¿Este se ha movido? No, y de repente, en determinados plazos de tiempo, por supuesto, tendrían que trabajar acotando un poco el espacio. Lo bueno que tienen los planetas es que están sobre la eclíptica, es decir, no te vas a poner a mirar hacia por ahí, sino solo tendrías una línea que estudiar, pero realmente costó mucho saber que estaba ahí. Y bueno, solo de reseña, aunque lo tenemos como nanoplaneta, pues fijaros, es más pequeño que la Luna, 5.900 millones de kilómetros, 153 horas. Fijaros, es curioso, porque aquí encontramos una cosa curiosa. Es que en el caso de Plutón no es gaseoso, vuelve a ser algo rocoso. Entonces, también es una cosa característica. Esto es una recreación. Ahí está Caronte, como decía, una de las lunas. Temperatura, puse un interrogante, menos 230, pero es una estimación que dan y prácticamente no tiene gravedad. 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. 248 años. Para que os deis cuenta de una cosita, vamos a ver si me ayudáis un poco, vamos a repasar. Ganímedes, ¿luna o planeta? Luna. ¿De qué planeta? Júpiter. Júpiter, muy bien. Titán, ¿luna? Luna. Luna. ¿De qué planeta? De Saturno. Muy bien. Mercurio, planeta. ¿Rocoso o gaseoso? Muy bien, el más próximo al Sol. Calisto, Luna, planeta. Muy bien. Io, bien. Júpiter, ahí. Néstor tiene ganas ya de, venga. La Luna, sí, de la Tierra, venga. Europa también, Luna de Júpiter, venga. Tritón. Luna de. De Neptuno. Uy. No lo he puesto. Estaba mirando a ver si la había apuntado para si alguien la acertaba, a ver si era. Bueno, no es de Neptuno, o sí. Tritón de Neptuno. Sí, muy bien. Oye, Néstor a mí me sorprende muchas veces porque estudia, ¿eh? ¿Y Titania? Titania es la hermana de Titán. Seguro que la mitología tiene algún rollete o algo, pero en este caso es una luna de Urano. Y Plutón, como decíamos, pues ese enano-planeta. Muy bien, Néstor. En serio que vas a ser el único que te vas a librar del examen del último día. No, exacto. Exactamente. No. Es que a decir verdad, es que por eso fijaros lo que tal, es decir, la Unión Astronómica Internacional en el año 2006 define como planeta aquel cuerpo celeste que se sujeta a esto, es decir, en el año 2006 Plutón deja de ser un
Que sí, que sí, que sí. Hay algunas teorías, conspiración, envidia, no sé qué. Es el único que descubrió un americano, entonces vamos a quitarlo. Pueden haber mil cosas, pero es la realidad y eso es lo que nos ajustamos. Para mí era un planeta que tenía su encanto. A decir verdad, hay una canción de un artista que habla del baile de Plutón con su luna. Y entonces aparecen esos nuevos planetas que no son más que otros planetas menores. Fijaros de tamaño, más o menos escala. Hay algunos que realmente le pusieron nombre bonito, Sedna, pero que hay otros que se llaman 2003 V sub 313. Pero bueno, son simplemente catalogaciones y cada vez más y más se conoce del sistema solar. Y para que veáis que lo que somos, solo a modo de referencia, cogemos el Sol, fijaros las órbitas, y lo que hemos hecho es este cuadrado lo pasamos aquí, este lo convertimos aquí y este lo convertimos aquí. Línea amarilla la órbita de Mercurio, línea azul la órbita de Venus, línea verde nuestra órbita terrestre, Marte, aquel cinturón de asteroides. Recordar una zona donde entre la órbita de Marte y Júpiter, fijaros que el espacio es bastante grande, muchísimas rocas, normalmente son estables, pero hay algunas que se convierten potencialmente peligrosas. Cogemos la órbita de Júpiter, la órbita de Saturno, Urano, Plutón, por ahí está el cinturón de Kuiper, y después fijaros, aquí pusieron la órbita de Sedna, que es como lo llaman un enano planeta, y cómo fueron capaces. Es una estimación, más que nada para que os hagáis la idea de que algunos cuerpos tienen unas órbitas tan grandes, es decir, fue difícil descubrir Plutón, que tenía una órbita de 248 años, quiere decir que si tú lo miras en el cielo, está aquí, dentro de un año está aquí, dentro de otro año está aquí, ¿vale? Cuanto más lejos, aparentemente menos se mueve el cuerpo en el cielo. Y después hay una cosa que se coge esto y aparece este halo azul, y se llama la nube de Oort. ¿Sabéis lo que es la nube de Oort? Cuando hablaremos un poco de evolución estelar, cuando nacen las estrellas y adentramos el capítulo siguiente. Cuando nacen las estrellas, nacen de una nebulosa, se va haciendo la formación y digamos que al final queda un remanente. Ese remanente es como si fuera una envoltura de cuerpos alrededor de la estrella, que se llama la nube de Oort, que viene a ser como si fuera esta representación de alguna manera, que es de donde se cree que vienen los cometas de largo periodo. Es que si nosotros somos esto, que somos esto, que somos esto, y una roca nos viene desde aquí, y que realmente hasta que no la tengamos, pues yo qué sé, llegando a Plutón o Neptuno, pues realmente no vamos a ser capaces de verlo. Y es una de las cosas que realmente llama la atención, porque claro, esto es una representación artística, vamos a llamarlo, porque es que no hay ningún mapa de distribución de cuerpos en la nube de Oort. Si no tenemos catalogados el cinturón de asteroides, que lo tenemos entre Marte y Júpiter en su totalidad, pues realmente tener catalogado algo tan lejano pues es mucho más complicado. Y bueno, llegados a este punto, si no me equivoco, se termina la sesión de hoy. Al final os veía animadillos, que teníais ganas de quedaros un ratito más, o no lo sé si estabais animados porque estaba llegando al final, puede ser también otra razón. Pero bueno, ahí hemos dejado en el caso de hoy dos referencias. Yo no es que sea fan de la Wikipedia, es cierto que la Wikipedia todo el mundo puede generar entradas, pero también hay muchos ojos que se ponen a mirar esas entradas y hacer correcciones. La Wikipedia puede en algún momento serviros de aproximación, las explicaciones son bastante sencillas generalmente, hay veces que también se enredan un poco. Hemos sacado imágenes de APOD, Astronomy Picture of the Day, o sea, cada día esta página te pone una imagen del día. El compañero que trabaja en el IA, que es fotógrafo, Daniel López, pues tiene un par de ellas de su cielo.
personas de Hawái, estos del tránsito, astrónomos que han fotografiado un cometa, siempre una imagen diferente. El texto está en inglés, pero en un momento dado pues hay una aplicación informática, realmente no recuerdo el nombre, podría mirarlo, que lo que hace es que tienes en el ordenador instalada esa aplicación y el fondo de pantalla cada día es la Astronomy Picture of the Day, la foto astronómica del día. Entonces tienes una cosa dinámica. NASA Imágenes es una base de datos, es bastante amplia, amplísima, perdón, porque es increíble. No tienes imágenes que digas, ah, pues mira, quiero una foto de Saturno para poner en la pared de mi casa, no tiene resolución, pero sí también sirve para esas presentaciones. Y para que no penséis que la tecnología ha desplazado a los libros, pues para mí un libro que puede servir de guía, además hecho en España, es El cielo a tu alcance, es un libro fantástico de Arranz de Sirio. Y después otro libro que yo uso bastante por cuestiones de tecnicismo es El cielo nocturno. No es tan visual, pero para algunos datos me ha servido para esta sesión. Y no sé, nos quedan 5 o 7 minutos. Más que nada no vamos a repasar lo que hemos dado hoy, porque si volvemos a empezar entonces sí que tal. Hemos hablado del sistema solar y como decía, en la próxima sesión si tenéis alguna duda, me presentáis, al igual que si hay alguna duda, pues como pasó el otro día y quedamos trincados, pues me podría resolver. ¿Nada? Pues señorías, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Recordar que la próxima semana nuestra actividad del solsticio que comentaba Ana Castañeda antes, vamos a disfrutar del solsticio. Yo os animo, que no es obligatorio, pero para que disfrutéis, es realmente apasionante y nos vemos después en la última semana de este mes.